Buenas a todos, tenemos campeón de esta Champions League 2024-2025. Finalmente fue el Paris Saint-Germain tras vencer 5-0 al Inter en la final. Baile total del equipo de Luis Enrique al de Inzaghi. Absolutamente nadie se lo esperaba porque en la previa a cualquiera que le preguntabas, uno te decía el PSG, otro te decía el Inter, otro te decía que estaba muy pareja y se iba a definir por detalles. Y era la realidad. Yo creo que absolutamente todos pensábamos que esta final se iba a decidir por detalles porque eran dos estilos muy contrapuestos, porque el Inter hizo los méritos suficientes para llegar a la final, no llegó por suerte, y el PSG lo mismo, el PSG levantó muchísimo en el segundo tramo de la temporada, siendo uno de de los mejores equipos de la temporada, del mundo, mejor dicho, y termina justificándolo en la final, es decir, yo creo que el PSG termina siendo un justo merecedor sin ningún tipo de duda, sacando la final sino porque en la fase eliminatoria eliminó a equipos muy duros, eliminó a Liverpool en octavo de final, que venía siendo hasta ese momento junto al Barcelona uno de los mejores equipos de la temporada, puntero de Premier League, le empató en Francia, fue a Anfield, empató también y lo terminó eliminando por penales, al Aston Villa, más allá de algún que otro bache que tuvo en el segundo tiempo, donde sí se le complicó las cosas, terminó clasificándose, y después al Arsenal, que venía a eliminar al Real Madrid. Y bueno, en la final está a la vista de todos, que fue un paseo, la verdad que fue increíble el partido que jugó el PSG, de la misma manera que venía jugando en las fases anteriores, justamente algo que no hizo el Inter. El Inter no encontró ni plan B, ni plan C, ni plan D al gran partido que le hizo el Paris Saint-Germain. Luis Enrique que gana su segundo triplete. El Paris Saint-Germain que gana su primera Champions, lógicamente, ya la quinta vez que un equipo que sale campeón en Múnich sale campeón por primera vez. Había pasado con el Nottingham Forest, había pasado con el Marsella, había pasado con el Borussia Dortmund y había pasado con el Chelsea en 2012. Así que se vuelve a repetir que un campeón de Múnich es la primera vez que levanta la orejona. Antes de pasar a hablar sobre lo que fue el desarrollo del partido, yo quiero remarcar en lo que para mí estuvo la clave de esta final, que más allá del rendimiento de Due, del rendimiento de Kvaratskhelia, del gran rendimiento del mediocampo del PSG y de todo el equipo, para no quitarle mérito tampoco al PSG, porque el PSG gana justamente y hizo lo mérito suficiente para pasar por arriba al Inter. Sí creo que el Inter llegó a esta final muy desgastado. Es decir, yo creo que en otro contexto o con un Inter que no haya estado peleando la Serie A hasta la última fecha, no se iba a ver la diferencia que se terminó viendo en la final. Ese que venía mucho más descansado porque había ganado la Liga Francesa como 6 fechas antes. Lo único importante que tuvo en el medio fue la final de la Copa Francesa que la ganan 3-0. El PSG por momento parecía que tenía 3 jugadores más, que tenía 3 marchas más que el Inter, que no encontraba espacio, que no pudo imponerse en ningún momento, no pudo generar ocasiones de peligro. Lo que más me duele, sinceramente, es que al Inter no se le haya dado ni siquiera uno de los 3 títulos que terminó peleando, porque como digo, se le escapa la Copa Italia frente al Milan, la Serie A por un punto, después de un empate contra la Lazio en el último minuto en la anteúltima fecha, y ahora la final de la Champions pasando vergüenza directamente. Ahora sí, pasando a lo que fue el desarrollo del partido, dos equipos que salieron de memoria prácticamente, porque por el lado del PSG, en el único puesto que suele alternar Luis Enrique era en el de Barcola o Doué. Finalmente salió Doué a la cancha y fue el MVP del partido porque la rompió toda, 2 goles, una asistencia para el primer gol de Hakimi. La rompió toda con 19 años en su primera final de Champions. Y la verdad que está destinado a también a pelear balones de oro, a pelear, a ganar más Champions, a, ¿por qué no?, romperla también en mundiales, porque el rendimiento de Due está siendo una locura y el futuro que tiene es mucho mejor. Uno cree que, bueno, que después de Messi, después de Cristiano, Mbappé, Bellingham, que íbamos a seguir con esa camada, y no. Aparece Lamine, aparece Due, y la verdad que es increíble que sigan apareciendo jugadores que te sigan sorprendiendo a tan corta edad. Y eso a mí la verdad que es algo que me vuelve loco, la verdad, del fútbol. Y por el lado del Inter también, que salió de memoria, como digo, con el único puesto que suele alternar Inzaghi, que es Bisek o Pavard. En este caso salió con Pavard a jugar la final.
Pero bueno, la verdad que más allá de lo que se pueda analizar de cómo salió el Inter a jugar el partido, fue absolutamente todo del PSG. Un primer tiempo que lo borró de la cancha. Ya era un paseo a los 10 minutos. A los 12 empezaba ganando con el gol de Hakimi, que es un golazo porque Vitinha rompe línea, Doué que la para y toca al medio para que defina Hakimi con la inexorable ley del ex. Y 8 minutos más tarde llega el 2-0 de Doué en un contraataque del PSG después de que William Pacho la salve en el fondo de la cancha, lo que era un córner para el Inter. William Pacho anticipa a Varela que la estaba cubriendo para que salga la pelota y de ahí contraataque y gol del PSG en un remate de Doué que se desvía en Di Marco, que bueno, Di Marco tuvo una final a la altura de lo que fue su serie frente al Barça, que Lamine lo volvió loco, bueno, en este caso lo volvió loco Doué, y bueno, a los 20 minutos ya estaba 2-0, ya parecía que era una final totalmente terminada, que más allá de que esta Champions dio sorpresas, porque por ejemplo el Aston Villa cuando parecía que estaba muerto revivió, el Barça cuando parecía que estaba muerto revivió, el Inter cuando parecía que estaba muerto revivió, es decir, esta Champions dio partidos de ese estilo, pero acá no había de qué aferrarse para creer que el Inter podía llegar a meterse en partido, tenía que hacer una jugada aislada donde llegue el descuento, como el cabezazo de Turán que tuvo en un córner que pasó por al lado del palo, en la única clara de peligro durante esos primeros 45 minutos. Es decir, el PSG se fue ganando 2-0, se podía haber ido ganando por más, un mediocampo que fue una locura, porque por momentos el 5 era Neves, por momentos el 5 era Vitinha, por momentos el 5 era Fabián Ruiz, los delanteros que tampoco te dan referencias, y en eso lo mató al Inter. Primer tiempo donde hubo un solo equipo en cancha, donde tuvo tres marchas más, donde parecía que tenía tres jugadores más, Lautaro Martínez que poco pudo hacer, Turán que poco pudo hacer, es decir, obviamente siempre van a estar los boludos que se la agarran con Lautaro, porque, bueno, boludos hay en todos lados y les encanta pegarle, aunque sea argentino, y decir que está sobrevalorado, o que otra final que Lautaro no aparece, porque Lautaro es la tercera final que pierde con el Inter, la segunda por Champions, porque ya había perdido una de Europa League frente al Sevilla, pero bueno. Pobre, pobre de ellos, la verdad, porque hoy Lautaro no tuvo la culpa de nada. Y tampoco creo que tenga la culpa Inzaghi, y tampoco tenga la culpa el plantel del Inter. Es decir, yo no le podría, no podría criticar a este equipo que llegó haciendo los méritos suficientes para llegar a la final. Nadie le regaló nada. Incluso que sí, capaz que PSG Barcelona hubiese sido más atractiva la final. No creo que al Barça le hubiese pasado lo que le pasó al Inter. Pero bueno, el Inter eliminó al Barça merecidamente también. En aquel momento todos decíamos, podía haber pasado cualquiera de los dos. El Inter, muchos se sorprendieron con lo ofensivo que fue el Inter y lo flojo que fue defensivamente. Mucho mérito del Barça, obviamente, en el poder ofensivo que tiene. Y hoy veía a muchos tratar de sobrevalorado a los jugadores, de burro, de que el Inter no tenía que haber llegado a la final. Y la verdad que con el diario del lunes somos todos vivos. El Inter hizo los méritos suficientes, eliminó al Barcelona, que sí, por detalles, que sí, tranquilamente podía haber pasado al Barça, sí, pero bueno, al Inter no le regaló nadie nada. Nadie se esperaba, obviamente, que dé esta final, esta imagen, el Inter, pero no se le puede caer a nadie. Pasando al segundo tiempo, yo pensé que Inzaghi iba a hacer cambios, es decir, para mí tenía que hacer cambios, porque nadie te estaba rindiendo, el mediocampo te lo estaban ganando por completo, te lo estaban comiendo, es decir, tenía que hacer modificaciones. Para mí, una tenía que haber sido el ingreso de Fratesi por Canaoglu, porque Fratesi te da mucha más movilidad, es mucho más agresivo y no tan fino a la hora de jugar con la pelota en los pies. La salida de Di Marco también para el ingreso de Zalewski. Finalmente el Inter salió con el mismo 11 que duró tan solo 6 minutos, porque a los 6 minutos Inzaghi hace dos modificaciones. La salida de Pavard para el ingreso de Bisek y la salida de Di Marco para el ingreso de Zalewski. Bisek que a los 5 minutos tan en cancha sale lesionado. Es decir, el Inter tampoco es que ligó nada, termina entrando Carlos Augusto, termina también entrando Darmian, es decir, son recambios que claramente para una final de Champions deja mucho que desear. Aprovecho para decir que el Inter tiene que hacer un recambio para la próxima temporada, sí o sí.
Vi que después de la conferencia de prensa, Inzaghi medio como que puso en duda su continuidad, mejor dicho, dijo, nos sentaremos a hablar y veremos cómo seguimos. Y la verdad que si no le pueden prometer a Inzaghi ventas, recambio, que justamente una limpieza también en tema edad, porque tiene jugadores de mucha edad, muchos que rozan los 30 años, algunos que superan incluso los 30, como en ese caso de Canoglu, de Mkhitaryan, de Acerbi sobre todo. Yo creo que ahí tiene que hacer un ajuste el Inter también, porque hoy estuvo a la vista que te enfrentaste en un mediocampo con mucha más movilidad y te pasó por arriba. Y si no le pueden prometer eso, para mí está en lo correcto que Inzaghi termine dando un paso al costado, porque bastante hizo Inzaghi con el plantel que tiene. Es decir, este Inter que llegó hace 2 años a una final es prácticamente el mismo, porque más allá de un que otro cambio, como puede ser Onana en lugar de Sommer, Lukaku en lugar de Thuram, la mayoría son los mismos y ya está. Tenés que hacer un recambio. Volviendo a lo que fue el partido, después de esos cambios que hizo Inzaghi, llega justamente el gol de Doué tras asistencia de Vitinha, que bueno, venía de meter el pase filtrado en el primer gol y vuelve acá a participar del gol con la asistencia para el doblete de Doué. Vitinha que también, después de Doué, yo creo que fue la figura del partido, pero es difícil quedarte con uno igualmente porque Hakimi la rompió, William Pacho la rompió, Marquinhos la rompió, es decir, la rompieron todos los jugadores del PSG. Y es difícil quedarte con uno o con dos, pero bueno, para mí está Doué y Vitinha en el top. Después Luis Enrique saca a Doué, donde obviamente se va aplaudido por todo el estadio, excepto por los hinchas del Inter. Entra Barcolá, que tiene una clarísima, donde deja a Servi pintadísimo del fin al primer palo y termina errando. Llega el cuarto de Kvaratskhelia. Ahí Luis Enrique hace varias modificaciones, también le da minutos a otros jugadores. Incluso en esos cambios entra Mayulu, un jugador que no sé cuántos partidos debe haber jugado en la temporada, yo sé que de la filial del PSG, pero que arma la jugada del quinto gol, hace una pared con Marcola y termina definiendo el primer palo haciendo un golazo. Es decir, el PSG le salía absolutamente todo. Si algo le faltaba es que Luis Enrique ponga un jugador que, como digo, no sé cuántos partidos debe haber jugado en la temporada, arme la jugada del gol y termina haciendo el gol que hizo para poner el quinto en la máxima goleada en la historia de la Champions League. Nunca un equipo había ganado por diferencia de 5 goles. Sí, había pasado con 4, estaba buscando durante el partido, había pasado con el Milan en 2 ocasiones, frente al Barça y frente al Marsella, si no me equivoco, pero nunca había pasado la diferencia de 5 goles. Y podían haber sido más incluso. Baile total del PSG, baile total de Luis Enrique, que es por la única persona que me alegro que el PSG haya ganado esta Champions, que sí, me gusta mucho cómo juega el PSG, obviamente. Bueno, institucionalmente no es un club que a mí me llame mucho la atención. Yo quería que salga campeón el Inter por Lautaro, porque ya no se le venía dando en estos últimos años, como digo. Creo que todos nos emocionamos en el post partido. Hasta Klose se emocionó después de escuchar a Luis Enrique hablar de su hija fallecida. A mí, yo la verdad que me hacía mierda, pero bueno, él lo recuerda con tanto cariño, no parece que tenga tampoco problema en hablar de ella, porque habla como que está físicamente todavía, y eso la verdad que es algo para admirar de Luis Enrique, de cómo pudo afrontar un- una pérdida tan grande en su vida, incluso también teniendo en cuenta lo maltratado que fue por el periodismo en estos últimos años, cuando fue director técnico de España, también con el PSG. Es un entrenador que siempre fue muy frontal contra ese tema, y que tenga esta alegría después de estos últimos años, la verdad que me pone muy contento a mí por él. El PSG que tuvo un cambio rotundo de la primera parte de la temporada a la segunda, con la suma de Kvaratskhelia del Napoli, que encima Kvaratskhelia termina siendo multicampeón porque le termina contando la Serie A con el Napoli, ya que la primera mitad la juega con el equipo de Conte. Y después con el PSG gana el triplete, es decir, Kvaratskhelia salió campeón de todo. Junto con el Barcelona terminan siendo para mí los mejores equipos de la temporada.
El PSG puede ser que esté un poquito por encima porque, bueno, termina ganando la Champions y de la manera que termina ganando la final. Pero bueno, yo creo que lo que tira un poco abajo el PSG es que compiten en la liga francesa, que no hay mucha competencia contra un equipo como es el PSG justamente. Bueno, por el lado del Inter, como ya dije, tiene que haber recambio. Yo sigo al Inter hace varios años y estoy por lo menos capacitado para decir que el Inter tiene que haber recambio, es decir, para mí tiene que haber una limpieza de varios jugadores, como dije, Acerbi, en Canavoglu, no sé qué pasará con jugadores como Dumfries, como Bastoni, como Di Marco, capaz que ellos mismos quieren un cambio de aire, tiene que hacer un recorte en tema edad global del plantel o por lo menos del 11 titular, porque como digo, creo que no hay un jugador menor a 25 años que salió hoy a la cancha, mientras que del otro lado estaba lleno. Incluso acá lo tengo. Donnarumma tiene 26 años. Nuno Méndez 22. William Pacho 23. Marquinhos, que es el más grande del plantel y es el capitán, 31. Hakimi 26. Fabián Ruiz 29. Vitinha 25. Joao 9 20. Kvaratskhelia 24. Dembélé 28 y Desiré Doué 19. Es decir, jugadores por debajo de los 25 son 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores que tienen menos de 25 años, mientras que por el lado del Inter no hay ninguno. No hay ningún jugador que haya estado por debajo de los 25 años. Tenés a Bastoni con 26 y a algunos con 27, como Di Marco, Lautaro y Thuram. Pero después tenés a Sommer con 36, a Servi con 37, a Pavar con 29, a Mkhitaryan con 36, a Canaulo con 31, a Varela con 28 y a Dumfries con 29. Es decir, ahí yo creo que, como digo, estuvo una de las claves, un Inter que estaba fusilado físicamente, que en tema de edad también el PSG saca mucha ventaja. Por el lado del PSG, yo creo que no hay jugadores que se quieran ir de este equipo. Puede pasar, por ejemplo, con Barcolá, con Say Emery, porque ahora son suplentes y no cuentan con tantos minutos, sobre todo Say Emery. Y bueno, esos jugadores sí te entiendo que se quieran ir, quieran dar un paso al costado. Ya se está hablando de que van a incorporar a Mastantuono de cara al 2026, lo dejarían a préstamo en River hasta diciembre de 2025. Ahí ya sigue haciendo recambio el PSG de cara a los próximos años. Eso te habla de la mentalidad que tiene el club, que ya va más allá de figuras de renombre, porque ya no están los Neymar, ya no están los Berratti, ya no están los Mbappé, ya no están los Messi, sino que hay jugadores que capaz que mucha gente no daba 2 pesos con 50 y terminó Luis Enrique armando un equipazo, uno de los mejores equipos de la temporada, o del mundo, y que ahora tiene el Mundial de Clubes por delante y es uno de los candidatos a quedarse con el título sin ningún tipo de dudas. Obviamente van a haber equipos que van a ir a buscar seguro a William Pacho o clubes de la Premier o a Nuno Méndez, pero bueno, ahí ya dependerá de cada uno en si quiere irse a disputar otra liga o si se quiere quedar y seguir compitiendo con este PSG que promete mucho de cara a los próximos años. Pero bueno, así se termina una nueva edición de la Champions League, la primera con un nuevo formato que contó con fase inicial, con 16 avos, octavos, cuartos, etc, etc. Creo que el único cambio que le haría a este gran formato, que lo defendí de primer momento, y la verdad que para mí termina cumpliendo con las expectativas, pero como digo, el único cambio que sí o sí tienen que hacer es que el equipo mejor clasificado en fase inicial defina de visitante, defina de local la vuelta de la fase eliminatoria. Es decir, nada de sorteo, basta, sino que el mejor ubicado juega de local la vuelta. Eso es el único cambio que le haría y tenemos un formato de 10 de 10. Porque más allá de que el PSG haya tenido una muy floja fase inicial, después en fase eliminatoria terminó siendo el mejor y termina siendo un justo merecedor de esta Champions. Pero bueno, es el único cambio que le haría yo. Así que nada, ahora a esperar hasta la próxima edición de la Champions, a ver si hacen ese cambio que digo. Esta semana seguramente esté trayendo las opiniones de los partidos de la selección contra Colombia y Chile respectivamente. Seguramente algo de Mundial de Clubes termine trayendo porque es un torneo que a mí me llama mucho la atención. Tengo ganas de ver a Boca contra el Bayern, a River contra el Inter, es decir, son partidos que me llaman mucho la atención. Sumado que bueno, está el Inter Miami, que está el Chelsea, el Dortmund y más clubes, el Real Madrid. Pero bueno,
primero lo primero, que son primero los partidos de la selección. Y nada, nos vemos en otro video.